Trump realizó un meeting de American First en Washington Township, Michigan. El expresidente afirmó que recuperarán la Casa Blanca en el 2024. También tenemos que Biden anunció la mayor liberación en la historia de los Estados Unidos de petróleo crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de la nación para abordar el aumento de los precios del petróleo, que en palabras de Pompeo es una manera confusa y débil de responder a la crisis. Después tenemos que las sanciones impuestas a Rusia por Occidente no fueron apoyadas por los países de Medio Oriente y de Asia. Es por eso que el rublo se recuperó a sus niveles anteriores a la guerra después de que había caído drásticamente a principios de marzo. Y al final tenemos que Rusia acusó a Estados Unidos de estar involucrado en actividades militares biológicas en Ucrania. Acusaciones en las que el nombre de Hunter Biden aparece con letras mayúsculas. Hoy es lunes 4 de abril del 2022, inicio de semana, y estas son las noticias que tenemos para ti en Factor Sorpresa. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Yo soy Laura Hernández y comenzamos. El expresidente Donald Trump realizó un meeting de American First en Washington Township, Michigan, acompañado de algunos de los candidatos que él está respaldando para las próximas elecciones intermedias de este año. Trump asegura que Estados Unidos está viviendo la mayor invasión de la historia debido al cruce ilegal de millones de personas. Pero no solo la peor invasión de los Estados Unidos, sino la peor invasión del mundo entero. También habló sobre el fraude electoral y cómo aún comprobando las tantas irregularidades, no se ha hecho nada por parte de las autoridades competentes. En el meeting lo acompañaron Cristina Caramo y Matthew DePerno, quienes están postulando para las próximas elecciones intermedias y que cuentan con todo el apoyo del expresidente. En sus discursos, los candidatos mostraron su admiración y agradecimiento a Trump por ser, según uno de ellos, el mejor presidente de los Estados Unidos. Trump aseguró que los demócratas han alcanzado el punto en donde no podrán hacer más trampas. Aseguró que las próximas elecciones recuperarán el Senado y recuperarán Estados Unidos. Pero lo que es más importante, él dijo, y lo cito textualmente: "Vamos a tomar de regreso nuestra hermosa Casa Blanca". Ahora vamos al otro extremo. Joe Biden anunció el 31 de marzo que Estados Unidos liberará una cantidad sin precedentes. Se liberarán 180 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de la nación durante los próximos meses para mantener bajo los precios del combustible. Esto según lo informó Reuters. La medida es la tercera vez que se implementa en los últimos 6 meses. Estados Unidos utilizará sus reservas estratégicas y sería la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo crudo en casi 50 años. A partir de mayo, el petróleo será puesto en el mercado a un ritmo de 1 millón de barriles diarios en promedio, esto durante los próximos 6 meses. The Hill informó que un alto funcionario de la administración le dijo a los periodistas que el plan era un resultado de un esfuerzo coordinado con los aliados de Estados Unidos para trabajar juntos para proporcionar más de 1 millón de barriles de petróleo por día al mercado. Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, la reserva actual contiene 568,3 millones de barriles de petróleo crudo, que es el nivel más bajo desde mayo del 2002. Los analistas dicen que a largo plazo, la liberación de petróleo crudo de las reservas estratégicas no resolverá el problema fundamental y no podrá sostenerse, incluso si los precios caen por un corto tiempo. La cantidad de crudo liberada de las reservas estratégicas es muy limitada. Por ejemplo, 600 millones de barriles de crudo alcanza solo para un mes de la demanda estadounidense, mientras que el mundo consume 100 millones de barriles diarios. Los países mantienen reservas estratégicas de petróleo para usar durante emergencias que crean escasez de petróleo, tales como desastres naturales y guerras. La guerra entre Rusia y Ucrania está elevando los precios de la energía. Estados Unidos recurrió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP+, para pedir un aumento y llenar el vacío petrolero ruso. Sin embargo, la reunión del grupo terminó con miembros que se apegaron a su política original de aumentar lentamente la producción de petróleo y elevar la producción a 432,000 barriles a partir de mayo.
La OPEP+ es una coalición de 13 países exportadores de petróleo originales, más otros 10 que incluyen a Rusia. Además, cabe mencionar que el grupo dedicó solo 13 minutos apresurándose a terminar la reunión sin siquiera discutir otros temas del mercado de productos básicos. Bloomberg informó que la decisión del grupo también tiene en cuenta el hecho de que los precios internacionales del petróleo están destinados a caer si es que Estados Unidos libera los 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas. El grupo señaló que los precios del petróleo se dispararon por encima de los $100 por barril debido a un impulso geopolítico. En realidad, no hay escasez de petróleo. Desde agosto del año pasado, la OPEP ha mantenido 400,000 barriles diarios. Cuando la OPEP+ acuerda aumentar la producción, no está complaciendo la demanda de más petróleo, sino más bien una reevaluación interna de las condiciones de petróleo. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos rechazaron la propuesta de sacar a Rusia de la OPEP+, y el ministro de Energía de los Emiratos enfatizó que sacar a Rusia haría que los precios del petróleo siguieran subiendo. Hago una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy en caso de que te guste nuestro contenido y también invitarte a suscribirte a nuestro canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas dos pequeñas acciones impulsan en gran medida a nuestro canal, ya que envías un mensaje al algoritmo de YouTube para que nos acerque a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por esto muchísimas gracias. También dejar comentarios en la cajita de comentarios ayuda muchísimo. Así que no dudes en apoyar este proyecto. Y bueno, también les recuerdo que tenemos activo el botón de unirse, que es el botoncito ahí abajo que dice Join. Al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios, además de apoyarnos de manera económica. Así que de antemano muchísimas gracias. Seguimos con las noticias. La serie de sanciones económicas impuestas a Rusia hizo que el rublo ruso cayera violentamente de unos 80 rublos por dólar a 140 rublos por dólar. Mientras estuvo en Polonia, Joe Biden promocionó el éxito de las sanciones como una de las sanciones más duras jamás impuestas a un país. Él dijo lo siguiente: el rublo se reduce casi inmediatamente a escombros. Y bueno, el 30 de marzo, el rublo volvió a los niveles anteriores a la de la guerra, de unos 75,5 rublos por dólar. Una de las razones de esto son las medidas financieras extremas tomadas por Putin. El Banco Central de Rusia elevó las tasas de interés al 20% y el Kremlin impuso estrictos controles de capital a quienes desearan convertir rublos en dólares o euros. Si bien es posible que Putin no pueda mantener esta defensa de la moneda por mucho tiempo, el repunte del rublo también sugiere que las sanciones en su forma actual no están funcionando con la fuerza que esperaban los aliados de Ucrania. También puede ser una señal de que los esfuerzos de Rusia para apuntalar artificialmente su moneda mediante el uso de sus sectores de petróleo y gas están funcionando. La OPEP+ ha ignorado las súplicas de Estados Unidos y se niega a desviarse de los aumentos graduales de la producción de petróleo. Y como si eso no fuera lo suficientemente malo, China e India continúan comprando petróleo ruso. Estas exportaciones se han convertido en el resultado económico de la economía rusa. Esto hace que las sanciones occidentales sean mucho menos efectivas. Sin embargo, la Unión Europea tampoco tiene motivos para culpar a estos países por no cooperar con las sanciones occidentales. La propia Unión Europea ni siquiera ha dejado de importar energía de Rusia. Como escapatoria y salvavidas para la economía rusa, la dependencia de los países europeos del gas ruso para la electricidad y la calefacción hace que sea mucho más difícil cerrar el grifo. Y bueno, hemos visto cómo Putin ha explotado en gran medida la dependencia de Europa de sus exportaciones de energía en su beneficio. Él dijo el jueves que ha firmado un decreto de que los compradores de gas deben abrir cuentas especiales en Gazprom, que es controlada por el Estado, para convertir la moneda extranjera en rublos para su liquidación. Benjamin Hingestock y Elina Rybakova, economistas del Instituto de Finanzas Internacionales, informaron lo siguiente: Estados Unidos ya prohibió las importaciones de petróleo y gas natural rusos y el Reino Unido las eliminará gradualmente para fines de este año. Sin embargo, afirman los economistas, esta decisión no tendrá un impacto significativo a menos y hasta que la Unión Europea haga lo mismo. Rachel Siemba, investigadora principal adjunta del Center for a New American Security, dijo lo siguiente: la fortaleza del rublo está reforzando el argumento para aquellos que piensan que debemos dar mayores pasos en el lado de la energía, y agregó, definitivamente está aumentando esa presión política. Hasta el día de hoy, Biden se ha enfrentado a llamadas constantes de los republicanos y del presidente ucraniano Zelensky para aumentar las sanciones.
El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en un artículo publicado el 30 de marzo que a medida que continúa la guerra de Rusia contra Ucrania, es aún más importante para la administración Biden lograr la independencia energética. Sin embargo, afirma Pompeo que la Casa Blanca sigue respondiendo a la crisis de manera confusa y débil. En su artículo, Pompeo dijo lo siguiente: durante el reciente discurso a nuestros aliados europeos en Polonia, Biden declaró: tenemos que permanecer total y completamente unidos. Sin embargo, la unidad sin dirección no vale mucho cuando se trata de disuadir a nuestros adversarios. Pompeo asegura que en el fondo del corazón del fracaso de Biden, antes y durante esta crisis, estuvo la hostilidad de su administración hacia la energía de los Estados Unidos. Como lo hemos dicho antes, esto no es un problema difícil de resolver. Mientras Estados Unidos reanude la extracción de petróleo y Europa reanude el uso tradicional de energía, pueden sancionar a Rusia como les plazca. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni la Unión Europea están dispuestos a dar este paso. Las sanciones económicas son un arma de doble filo que pueden dañar tanto a los enemigos como a uno mismo. El miércoles pasado, los últimos datos publicados por The Studies, la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, mostraron que la tasa de inflación alemana alcanzó un máximo de 40 años. Las expectativas externas para el Banco Central Europeo de subir las tasas de interés están aumentando en consecuencia. Los últimos datos muestran que los precios al consumidor alemán aumentaron un 7,3% en marzo, esto en comparación con el mismo periodo del año pasado, que es el nivel más alto desde el otoño de 1981. La razón principal es el aumento de los precios de la energía, que ha aumentado todos los precios en los demás ámbitos. Además, las cadenas inestables de suministro causadas por el brote del COVID-19 también han tenido un impacto en los precios cuesta arriba de la cadena industrial. En comparación con el mismo periodo del año pasado, los precios de la energía en Alemania aumentaron un 39,5% en marzo de este año y los precios de los alimentos aumentaron un 6,2%, e incluso en comparación con febrero, los precios subieron un 2,5% en marzo. La inflación es un tema delicado en Alemania. La hiperinflación de las décadas de 1920 y 1940 destruyó los ahorros de la mayoría de las personas en Alemania y esto todavía está en su memoria. La opinión convencional es que las personas con bajos ingresos son los más vulnerables a la amenaza de la inflación. El impacto es particularmente severo en los pobres, los ancianos, las mujeres solteras y los hogares monoparentales. Esto se debe a que las personas con menores ingresos disponibles gastarán una gran parte en vivienda y alimentación, que han aumentado considerablemente este periodo. Las personas más ricas, por otro lado, suelen comprar más artículos no esenciales que siguen bajando de precio, como los dispositivos electrónicos, lo que reduce la carga de la inflación. Así que en estos momentos el gobierno alemán está muy ocupado controlando la inflación. El Ministerio de Defensa ruso admitió el 31 de marzo que Kiev y Chernihiv están implementando una reorganización planificada de sus fuerzas armadas. Toda la sesión informativa, además de promover los resultados del ejército ruso en información relacionada con Ucrania, mencionó la financiación estadounidense de laboratorios biológicos en el país y nombró directamente al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, por tener una relación cercana. El ministerio también reveló que una gran cantidad de documentos recogidos sobre actividades militares y biológicas secretas de los Estados Unidos en Ucrania, estos los recogieron de los empleados del laboratorio ucranianos, que después fueron estudiados por expertos militares rusos y en los que pudieron identificar a personas específicas que estaban involucradas en componentes de armas bioquímicas, señalando al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y a los contratistas militares, entre ellos el hijo de Biden, que estaba directamente vinculado. Los rusos acusaron a la operación biomilitar ucraniana de realizar investigaciones sobre cepas particularmente peligrosas de virus infecciosos por orden del Pentágono. ¿Les suena esta historia? El ejército ruso también afirmó que tiene evidencia de los planes de Ucrania para usar drones para transportar y rociar sustancias mortales y peligrosas, y cree que Kiev está considerando usar estas armas biológicas con el Donbass y con Rusia.
El ejército ruso acusó al fondo de inversión Rosmont Seneca Partners, dirigido por Hunter, el hijo de Biden, de tener vínculos estrechos con las actividades militares del biolaboratorio. Afirma que los Estados Unidos y sus aliados obtuvieron al menos 16,000 muestras biológicas de Ucrania, incluido tejido humano, suero, patógenos y huéspedes, con el fin de investigar los agentes biológicos más peligrosos para una región específica. Ahora que el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden está en el registro del Congreso del Comité Judicial de la Cámara, descubriremos exactamente cómo, cuándo y dónde se involucra la familia Biden con Ucrania. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te dejaremos los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta mañana.